Llorana, ¿nos escuchan? Por favor, si pueden levantar la mano o algo así que nos escuchan. Sí, sí, nos escuchan, Ya, ya, estupendo. gracias. Buenas tardes. Queremos agradecer aquí a nuestro invitado. Hoy día tenemos una nueva sesión del Laboratorio de Historias Interculturales. Bueno, yo soy Francisca de la Maza, para los que no me conocen, del Instituto de Historia. Y bueno, este laboratorio ya lleva unos 3 años más o menos y hacemos sesiones, varias sesiones al semestre y que busca como poner en diálogo diferentes disciplinas vinculadas a estudios o experiencias en contextos interculturales, principalmente historia, antropología, teatro y otras. Hemos tenido periodistas de diferentes disciplinas y esperamos que siempre sea un espacio de diálogo. Lo hacemos híbrido también para la oportunidad que se puedan conectar personas que no están en Santiago y eso, así que agradecerle a los que están conectados, a los que tenemos aquí presentes también. Y vamos a darle el pase ahora a Josefina, que ella va a hacer la presentación de Moira, nuestra invitada de hoy, y también va a comentar la exposición. Así que eso, muchas gracias. Así que siento que... Genial. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gran honor hoy día presentar a la doctora Moira Fortín Cornejo, académica del Departamento de Lenguas y Culturas de la Universidad de Otago en Aotearoa, Nueva Zelanda. La doctora Fortín obtuvo su doctorado en la Victoria University of Wellington en 2016, su maestría en Estudios del Pacífico en la University of Otago en 2010 y es licenciada de teatro de esta universidad, de la Universidad Católica, donde, donde también inició su carrera docente. Su trayectoria combina el teatro, la docencia en lenguas y la investigación intercultural, articulando un trabajo profundamente situado entre Chile, el Pacífico, Rapa Nui y Nueva Zelanda. A lo largo de su carrera, la doctora Moira ha explorado el teatro como herramienta pedagógica y espacio de encuentro entre lenguas y culturas, y después de finalizar su maestría en estudios del Pacífico, se trasladó a Rapa Nui, donde desarrolló talleres teatrales para la enseñanza del idioma del reo Rapa Nui a estudiantes de secundaria, culminando en una obra creada y representada íntegramente en reo Rapa Nui. Esta experiencia marcó el inicio de una línea de trabajo sostenida en el tiempo, centrada en el potencial del teatro como medio para revitalizar, reconocer quizás, lenguas y prácticas culturales. Su tesis doctoral, titulada Tension and Possibilities, The Interplay of Traditional Cultural Elements and the Creation of Contemporary Maori, Samoan Diasporic and Rapa Nui Theatre, lleva un título trilingüe, en inglés, español y Rapa Nui, que expresa su voluntad de reconocer las diversas sensibilidades culturales implicadas en su investigación y de dialogar con audiencias de distintos orígenes. Moira además desarrolló una producción académica extensa, tiene muchísimos artículos, capítulos de libro, que abarca temas como el teatro indígena contemporáneo, la comunicación intercultural, el aprendizaje de lenguas a través del arte, la educación creativa y los estudios culturales latinoamericanos. Tiene publicaciones recientes, un libro que está muy bueno, que se los recomiendo, que es Rapa Nui Theatre, Gracias. Staking Indigenous Identities in Easter Island, de la editorial Routledge. Y bueno, hay artículos en revistas como el Journal of Pacific Studies, la revista musical chilena y otros. Su trabajo reciente profundiza en cómo las producciones teatrales escolares en Rapa Nui funcionan como respuestas comunitarias frente a la globalización, explorando la relación entre educación, arte y territorialidad. En conjunto, su trayectoria muestra un compromiso constante con la forma en que el teatro puede articular conocimientos, lenguas locales y prácticas creativas contemporáneas. Entonces, bueno, les dejo con ustedes a la doctora Moira Fortín Cornejo, quien hoy compartirá con nosotros su charla titulada Cuerpos en contexto, fricciones contemporáneas en Rapa Nui. Gracias, Josefina. Está difícil seguir después de esa presentación. Em, bueno, muchas gracias a todos los que están aquí presentes, a los que están en el mundo virtual. Mi presentación no es muy larga, yo creo que es una media hora porque mi intención es generar una sesión de Talanoa. Talanoa es una metodología de investigación samoana. Talanoa significa conversar. En Maori es korerorero, en Rapa Nui es vanangananga. Y es eso, es una conversación abierta que parte de un tema, pero de ahí la agenda se abre y puede abarcar cualquier tema.
los invito a estar en absoluto desacuerdo con lo que yo les voy a proponer, pero también de ver cómo lo que yo les voy a contar, a lo mejor de una forma tangencial, se vincula con sea lo que ustedes estén estudiando, porque hay veces en que las cosas directamente no juntan, pero después de dejarlas de cantar uno dice, ¡ay, esto sí tenía que ver! Para eso es el Talanoa. Y el Talanoa abre el espacio para que todos puedan reflexionar, comentar, pedir aclaración de forma abierta, sin agenda, más que la que se propone, pero eso puede cambiar, y de forma muy respetuosa. Entonces, eso es lo que yo les propongo hoy día. Antes que nada, bueno, por tema de tiempo, la verdad es que yo soy actriz, yo puedo hablar por 2 horas sin parar. Entonces, lo voy a leer. O no tanto, pero pues. Pero primero que nada le quisiera agradecer a Josefina, al CIR, a la Católica, a la Pontificia Universidad Católica por organizar esta sesión de forma fulminante de una semana para otra. Muchas gracias por el espacio. También le quiero dar las gracias a la Escuela de Teatro, no solamente porque me gradué de ahí, sino que porque hasta el día de hoy me apañan con algunos apoyos de alguna carta que diga, sí, ella lo está haciendo y nosotros apoyamos. Así que muchas gracias con ello. Y también gracias a todos los que están presentes aquí y en Internet por acompañarme en este proceso. Lo que voy a compartir hoy día es parte de una investigación que está en proceso, en pañales absolutamente. No vengo a ofrecer ninguna respuesta concreta ni cerrada, sino más bien un montón de preguntas, dudas, zonas de fricción, y ahí vamos a ver qué surge. Por lo tanto, les agradezco desde ya su presencia y su ayuda para pensar en el colectivo, para pensar en conjunto. Cuerpos en contexto, fricciones contemporáneas en Rapa Nui surge de mi experiencia de volver a bailar en la Tapati Rapa Nui en el 2024. De los cambios que observé, de las conversaciones con coreógrafas, bailarinas que tuve en ese momento y de mi propia trayectoria como bailarina en la isla durante los más de 10 años en los que viví ahí. Hoy quiero explorar el cuerpo como lugar de memoria, agencia y tensión política, observando el caso del performance comunitario, como lo ven en la foto, en Rapa Nui, particularmente los conjuntos de danza de la Tapati. Abordaremos el cuerpo como espacio de pensamiento, como archivo vivo y como territorio que sostiene relaciones, temporalidades y responsabilidades. Esta exploración la haré en diálogo con conceptos polinésicos como Taabá y Mana, entendiendo que no se trata simplemente de teorías, sino de genealogías vivas y prácticas relacionales que continúan activamente modelando el mundo y la comunidad. Algunas, porque tengo varias, pero algunas de las preguntas que guían esta presentación son: ¿cómo actúa el cuerpo como archivo, frontera y territorio? ¿Qué fricciones emergen en prácticas corporales comunitarias contemporáneas? ¿Cómo sostener memoria y relación sin convertir este performance en vitrina? Entonces, vamos a ver cómo desenmarañamos y ahora no funciona. Sí, ahí sí. Y ahora sí. Entonces, el cuerpo, cuando pensamos en la cultura Rapa Nui, al ser una cultura oral, la transmisión de conocimientos es performativa. Pasa por el cuerpo. Cada gesto, canto y coreografía es un acto de continuidad. La memoria sigue siendo transportada a través de las generaciones que continúan cantando, bailando y actuando sus historias. Esta concepción se alinea profundamente con la idea contemporánea del cuerpo como archivo, entendida no como un depósito estático de información, sino como un archivo vivo que actúa, transforma y reinterpreta el pasado con cada ejecución. Si, como plantea André Lepecki,
abro comillas, el archivo no almacena, sino que actúa, cierre comillas, en Rapa Nui, el cuerpo es precisamente ese archivo en movimiento. En cada kaikai, juego de hilos, en cada tacona, pintura corporal, en cada ori, baile, en cada jimene, canto, la historia se reactiva y se renueva. La memoria corporal en la isla no es nostalgia, es presencia, práctica y relación, donde los ancestros, los vivos y los futuros coexistentes en el cuerpo que se... Perdón, práctica y relación donde los ancestros, los vivos y los futuros coexisten en el cuerpo que se mueve. Así, el performance Rapa Nui no representa el pasado, lo hace existir nuevamente, lo vuelve a encarnar y lo proyecta hacia el futuro. Bajo esta mirada, el cuerpo Rapa Nui no solo recuerda, construye memoria, afirma identidad y sostiene territorio cultural en el acto mismo de moverse. La danza, entonces, en este caso específico, no es adorno cultural, sino tecnología de continuidad, un archivo encarnado que resiste la fragmentación colonial del saber y confirma que la memoria en Rapa Nui se hace cuerpo para no desaparecer. El cuerpo polinésico ha sido históricamente convertido en frontera, en lugar donde se proyectan fantasías coloniales, deseos turísticos y tecnologías de control. La hipervisibilización, oh my God, exotizante produce paradójicamente un borramiento. Se celebra, perdón, lo sensual y lo supuestamente natural, mientras que oculta la violencia colonial, racial y geopolítica que marca estos mismos cuerpos. Durante la Tapati, este cuerpo exige verse como sujeto cultural, no como espectáculo turístico. La danza Rapa Nui resiste la mirada que exotiza y despolitiza. En Rapa Nui el cuerpo también ha sido frontera, celebrado como símbolo paradisiaco para el visitante, pero también regulado, consumido e instrumentalizado por lógicas coloniales y turísticas. Judith Butler nos recuerda que los cuerpos no solo representan algo, actúan mundo. En este sentido, el movimiento y el gesto no solo representan identidad, actúan el mundo Rapa Nui, reclaman territorio en el cuerpo mismo, devolviendo agencia allí donde la mirada externa intenta estetizar y vaciar de memoria. Así, cada performance en la Tapati confronta la pregunta ética que Teresia Teaiwa hace en su texto Bikinis and Other Specific Notions. ¿Qué cuerpos son permitidos, mostrados, consumidos y a costa de quién? Cuando bailarines Rapa Nui que portan genealogía, idioma y memoria corporal comparten escena con cuerpos atraídos por la experiencia turística, sin compromiso con el contenido cultural, emergen fricciones que revelan la frontera colonial aún activa. En Rapa Nui bailar no es representar la tierra, es encarnarla. No es metáfora, sino ontología. El cuerpo es genúa y es caína. En la cosmovisión Rapa Nui, territorio no es un espacio externo al cuerpo, sino una continuidad vital. Genúa y caína no se limitan a definir tierra y suelo, nombran el útero y la placenta, respectivamente. El ser nace desde el caína, el útero, y a través del genúa, placenta. Por lo tanto, el territorio y corporalidad comparten origen y destino. La tierra nutre, acoge, protege, como la placenta, y del mismo modo, el cuerpo devuelve cuidado y presencia a la tierra. Si en los estudios territoriales el territorio es espacio donde se materializa un proyecto vital, en Rapa Nui esta definición es literal. Territorio es genealogía, cuidado y futuro. Comprende a quienes están, a quienes estuvieron y a quienes vendrán.
Es un ensamblaje donde lo físico, lo espiritual, lo social y lo precolonial se entrelazan. Como sugiere Suwa, más que paisaje es milieu relacional. Y siguiendo a Deleuze y Guattari, es un tejido que excede cuerpo y entorno, articulando prácticas, memorias y posibilidades. En este sentido, la danza Rapa Nui no evoca territorio, lo hace presente. Cada movimiento invoca líneas genealógicas, actualiza vínculos con el lugar, reafirma el derecho de existir en él. Territorio no es suelo disponible para ser contemplado ni consumido, es cuerpo colectivo y viviente. Ser parte del Caínga o ser parte del Genúa no se declara, se encarna, se practica, se cuida. La teoría Taabá, articulado por Agustino Mágina, plantea que el tiempo Ta y el espacio relacional Va son inseparables y que el ser emerge en relación. No somos cuerpos contenidos en un tiempo-espacio dado. Co-creamos tiempo-espacio a través del movimiento, el vínculo y la copresencia. El cuerpo en este marco no es un contenedor biológico, sino un modo de coexistencia temporal relacional. Como señalan Kaili, Magina y Adó, Ta y Va deben entenderse siempre en relación, pues es en esa interdependencia donde se manifiestan los ritmos del mundo y las formas relacionales de existir. La temporalidad desde Oceanía no es lineal ni acumulativa. El pasado y el futuro se median constantemente en un presente en transformación, donde genealogía y posibilidad se entrelazan. La danza, la ceremonia y la reunión comunal son entonces tecnologías de sincronización y cuidado del vínculo. El movimiento no es solo forma, es relación, ritmo, ética y cosmología. A través del cuerpo la comunidad afina sus ritmos, ordena el mundo y sostiene los lazos entre vivos, ancestros y futuros. En Rapa Nui, bailar en la tapati no es actuar el tiempo, es crearlo. Es un gesto de sincronización de genealogía, comunidad y espíritu. Una práctica en la que el pasado precolonial y el porvenir se negocian en el presente ritual. Siguiendo a Mahina, Tapati puede entenderse como una manifestación física y social de la genealogía del tiempo-espacio Rapa Nui, donde las relaciones con el entorno humano y más que humano se actualizan y se honran en movimiento. Aquí entendemos la danza como sincronización colectiva, entendemos el performance como reactivación genealógica y entendemos el cuerpo como instrumento de ordenamiento cosmológico. En la Tapati, la comunidad no ocupa el tiempo y espacio, lo hace. Mana es un principio fundamental en muchas culturas de Oceanía. Aunque a menudo se traduce como poder, esta traducción es insuficiente y puede ser engañosa. Como señalan Tomlinson y Kawaki Tenga, mana no debe entenderse únicamente en términos políticos o dominantes, sino como una fuerza vinculada a repetición, equilibrio y complementariedad. Una energía que emerge, circula y se renueva a través de relaciones correctas y prácticas adecuadas. Más que un atributo individual, mana es una fuerza ética, relacional y precolonial. No se acumula ni se posee en sentido occidental. Se custodia, se sostiene y se transmite a través del respeto, reciprocidad, responsabilidad y cuidado comunitario. El mana puede aumentar o disminuir según la calidad de las relaciones, la calidad de las acciones y el compromiso con las genealogías vivas. En este sentido, mana conecta pasado, presente y futuro, ayuda a recordar historia, mantener vínculos genealógicos y sostener la continuidad comunitaria. Es un hilo invisible que enlaza a los vivos con sus ancestros y con las generaciones que están por venir. Durante la Tapati, mana se encuentra, se encarna y se media a través del cuerpo en movimiento.
No hablamos solo de técnica o virtuosismo, hablamos de responsabilidad. El cuerpo en escena no representa mana, lo sostiene y lo actualiza. Cada gesto danza no por sí mismo, sino como acto de responsabilidad genealógica. Así, en la Tapati, la danza no es un espectáculo, es una práctica ética y relacional. Bailar es cuidar el mana colectivo. En contextos performativos indígenas, el cuerpo es un territorio cultural. Cuando hablamos de participación en la Tapati, especialmente dentro del contexto de los conjuntos de baile, no se trata solo de aprender pasos o de ponerse un vestuario, sino de encarnar genealogías, memorias y responsabilidad. La pregunta, la cual yo hice a varias personas de la comunidad, bailarinas y coreógrafas, no es necesariamente quién puede participar, sino cómo y desde qué relación ética se participa. En el marco colonial, ciertos cuerpos han sido históricamente autorizados a consumir cultura, mientras otros han debido demostrar su autenticidad para existir. El performance se vuelve entonces un sitio de disputa. ¿Quién decide qué cuerpo es legítimo para ser cultura? La colonialidad del cuerpo aparece cuando la presencia no Rapanui se ubica como derecho automático. Cuando el deseo de estar en escena ignora la profundidad de la práctica cultural y desplaza a quienes han crecido dentro de ellas. Participar sin comprender Hakaara, genealogía, Genua, tierra, placenta, y Mana, fuerza relacional, transforma el gesto en consumo, vaciando historia y sentido. No estoy hablando de prohibición ni purismo, sino de ética relacional. La diferencia entre presencia solidaria y apropiación se define por respeto, reciprocidad, responsabilidad y voluntad de aprender. Como recuerda Linda Tuhiwai Smith, incluso la curiosidad puede ser colonial cuando no reconoce su posición de privilegio. Una participación respetuosa en Tapati no busca visibilidad personal, sino sostener mana colectivo. Requiere escuchar, aprender y reconocer que la danza no es espectáculo, es continuidad y práctica de soberanía cultural. En Tapati el cuerpo no toma cultura, se pone al servicio de ella. La Tapati no es meramente un festival cultural ni un dispositivo turístico, aunque convive con ambos y se tensiona en ese marco. Es un ritual comunitario contemporáneo donde, primero, se actualiza genealogía, se afirma la relación con la isla, se encarna memoria y futuro, se transmite agencia intergeneracional. No es por nada que los Rapanui dicen el cuerpo lleva a la isla y la isla nos lleva a nosotros. Aquí el cuerpo no es solo territorio, es responsabilidad genealógica. Tapati ha cambiado profundamente con los años. Tradicionalmente ha invitado a visitantes chilenos y extranjeros a aprender sobre la cultura Rapanui a través del baile. Esa apertura ha existido y sigue siendo valiosa. Pero en la última década ese gesto de hospitalidad se ha desbordado. Lo que comenzó como aprendizaje respetuoso corre el riesgo de convertirse en participación descontextualizada. Cuando alguien que ha crecido en la isla baila un canto, no solo reproduce una coreografía, entiende las palabras, los gestos, la genealogía que lo sostienen. El movimiento nace de una comprensión encarnada de Genúa, Caínga, Mana y Tabá. La danza no adorna el sentido, lo aporta. Sin embargo, muchas personas del continente con buena voluntad y entusiasmo, sí, se integran al conjunto sin recorrer ese camino de comprensión. Allí el gesto puede volverse un signo vacío, un movimiento desanclado del vínculo, desconectado del tiempo-espacio relacional, que da vida y sentido al baile. Participar no es entrar en escena, participar es honrar el ritmo
de la isla y la genealogía que lo sostiene. Participar no es inocente. Cuando la interpretación pierde contenido, se erosiona la memoria encarnada y el mana colectivo se desplaza hacia una lógica colonial del acceso libre. Estar sin comprender, tomar lugar sin sostener la relación. La fricción emerge cuando cuerpos formados en ontologías relacionales entran en contacto con marcos coloniales. Turismo extractivo, perdón, temporalidades aceleradas, políticas culturales del Estado y, no sin autocrítica, incluso la mirada académica que analiza desde fuera lo que nace para ser vivido desde dentro. Dentro de la práctica colectiva de Tapati, estas tensiones se hacen visibles en la escena del baile. En 1999, cuando yo bailé por primera vez en la Tapati, los conjuntos reunían alrededor de 20 intérpretes entre los bailarines y los músicos. Y yo creo que con suerte habíamos 5 continentales bailando. Yo creo que menos. Yo sé de 2, yo y una amiga, pero a lo mejor había más, pero yo no lo sé. Hoy, en cambio, hoy, 2024, en cambio, algunos conjuntos superan el centenar de participantes y en más de un caso, los participantes Rapa Nui son o minoría o llegan a la mitad. Esa transformación altera profundamente la dimensión relacional del evento. Cuerpos que bailan con la isla, pero no necesariamente desde ella. Participación sin profundidad lingüística ni genealogía. Movimiento estético sin raíz, que en definitiva desplaza el sentido, el sentimiento y el mana. El ritmo y el espacio relacional, el tabá, son interrumpidos por lógicas externas. Eh, Como propongo aquí, la participación sin comprensión puede devenir una forma sutil de colonialidad, el deseo de estar en el lugar del otro sin asumir la responsabilidad relacional que este lugar exige. Es un tema bastante complejo, del cual yo no tengo respuesta. La pregunta no es quién puede bailar, sino cómo y desde dónde. No se trata de exclusión. Em, la participación de personas no Rapa Nui, ¿aporta mana o lo extrae? Responder requiere responsabilidad relacional, no folclorización. En Tapati esta tensión se vuelve nítida. El deseo de vivir la cultura local puede deslizarse sin intención explícita hacia una forma de apropiación afectiva. Estar sin comprender, moverse sin escuchar, ocupar sin sostener. El cuerpo foráneo entra en escena, pero no siempre entra en relación. El espacio relacional se llena, pero no necesariamente se cuida. El mana puede desplazarse, diluirse y banalizarse. No es solo una fricción cultural, es epistemológica, perdón. Reduce la lógica colonial que separa cuerpo y conocimiento, forma y sentido. Bailar bien, sin saber qué se baila. Entonces el baile deja de ser acto de pertenencia relacional y se vuelve espectáculo accesible, disponible al consumo afectivo del participante o del visitante. No se erosiona la técnica, se erosiona el tabá. Se interrumpen los ritmos comunales, los ciclos de aprendizaje, los modos de escucha que sostienen la práctica. Lo que era un tejido intergeneracional se vuelve coreografía heterogénea, los modos de escucha que sostienen la práctica. Lo que era me salté una frase. Vuelvo atrás. Lo que era un tejido intergeneracional se vuelve coreografía heterogénea, donde la mirada externa condiciona la sincronía interna. Y estas tensiones se materializan en gestos concretos. En un ensayo en 2024, interpretando un canto que narra la llegada de la primera migración desde Jiva, guiada por Hotumatua, y la visión de Anaquena, Oromanga, Hangarau, como primera tierra vista,
un momento fundamental en la cosmovisión Rapa Nui. Una persona continental observa el paso que evoca la gran arena de Anaquena y pregunta, ah, o sea, este paso no es como el meneíto. Te puedes reír, gracias. Con la comparación terrible, sí, pero fue real, real, real. La comparación inocente en apariencia revela la desconexión profunda. La genealogía se reduce a una referencia pop. El territorio cultural se vuelve un chiste corporal. Y la respuesta era no, no es como el meneíto. Claramente no. La interrupción no ocurre en el cuerpo, ocurre en el tabá. El tiempo-espacio relacional se fractura. Y sin embargo, incluso en la fricción hay aprendizaje. En esos momentos se expone una pregunta urgente. ¿Cómo se negocia el sentido cuando la práctica se expande y se desborda? Y aquí yo tengo una lista de preguntas con las cuales yo tengo que seguir y las voy a hacer todas y el que quiere, si las sabe, me responde. ¿Cómo sostener mana compartido sin reproducir la lógica colonial del acceso? ¿Qué responsabilidades éticas tienen comunidad, participantes y los organizadores de la Tapatí? ¿Quién tiene derecho a encarnar memoria colectiva? ¿Qué significa participar de forma realmente respetuosa? No se trata de cerrar puertas, sino de cuidar la casa. No se trata de excluir cuerpos, sino de proteger vínculos. En Tapati, bailar es recordar juntos, no ocupar un lugar, sino merecerlo. Lo que hemos visto hasta ahora, o hasta hoy, no solo es danza ni teoría, es una pregunta sobre cómo habitamos relaciones. La Tapati nos recuerda que el cuerpo no es un instrumento al servicio del espectáculo, sino un lugar donde se negocian memoria, vínculo y futuro. Cuando el movimiento nace desde la genealogía, sostiene un mundo. Cuando se desconecta de esa raíz, corre el riesgo de volverse superficie, gesto vacío, acceso sin escucha. Los marcos de Tabá y Mana nos invitan a pensar más allá de la mirada colonial, a comprender el tiempo como relación, el espacio como cuidado y la presencia como responsabilidad. Desde ahí, el cuerpo es archivo vivo, sí, pero también frontera ética y territorio que exige reciprocidad. El desafío no es preservar una esencia física, ni cerrar la puerta al encuentro, sino cultivar las condiciones para que la memoria siga encarnándose. Que la escena, así como el mar que trajo a Hotumatua, permanezca como lugar de llegada y pertenencia, no de consumo. Que seguir bailando siga siendo seguir recordando juntos, no reemplazar sentido por acceso. En última instancia, la pregunta no es quién puede estar en la escena, sino quién está dispuesta a sostenerla, a cuidar el mana, a moverse con el ritmo de la isla, a entrar al va, no como visitante, sino como invitado responsable. Yo espero que la Tapati siga siendo eso, un horizonte vivo donde el cuerpo no muestra cultura, la crea, la aporta y la protege. Muchas gracias. Ahora abro el foro para ustedes, preguntas, comentarios. ¡Ayuda! Sí, bueno, voy a tomar la palabra. Sí, dele nomás. Bueno, primero, Moira, muchas gracias. Es muy interesante tu investigación. Sobre todo esto que es algo nuevo, ¿no? Yo no conocía estas reflexiones que tú estabas desarrollando. Sí, me parece muy interesante y me Gracias. parece también muy interesante poder hacer este ensamblaje, ¿no? Sería jono en Débora, podría ser, ¿no? Jono. Como esta forma de parchar, de ensamblar. Eh, lo, Toda la teoría del Pacífico, ¿cierto? Tomando a exponentes que son sumamente importantes, como la Teresa Teigua. Nos trajiste hoy día también este concepto de Tabá, que relaciona el espacio-tiempo, ¿cierto? Y el concepto de mana, que es fundamental en Oceanía, en los pueblos polinésicos, pero que también ha sido un concepto que ha sido muy trabajado por la antropología a partir de la gente, ¿no? Como concepto. Entonces, me parece, bueno, muy interesante toda esta idea también
cómo la desarrollas, del cuerpo como archivo, también como territorio, que también existe literatura que no es solo del Pacífico respecto a eso, sino también literatura anglosajona, como estoy pensando en Bárbara Bender, por ejemplo, que habla sobre el archivo, el cuerpo como archivo y de qué manera se encuentra inscrito en el paisaje. Eh, pero bueno, nos dejas ahí bien increpados con las preguntas respecto a qué hacer, ¿no? Respecto a esto, yo creo que es una muy buena pregunta respecto al colonialismo, que es una pregunta además que es muy fuerte en el Pacífico, en la Academia del Pacífico, quizás más de lo que es acá, porque aquí quizás la Academia Latinoamericana toma lo de colonial como algo dado, cuando yo creo que en realidad no es algo que se ha logrado realmente y que es algo que es muy difícil de poder sostener desde el mundo académico, desde las instituciones como práctica. Quizás sí, bueno, me hago cargo desde mi disciplina, ¿no? Desde la antropología, en términos de quizás pensar en antropologías colaborativas, en esto del respeto, por supuesto, de la manera en que uno se involucra con ciertos procesos y también del peso que tiene respecto a cómo nos relacionamos, con ese lugar, entendiendo cuál es nuestro lugar en ese espacio, en este lugar en el de los bailes. Porque bueno, a mí me resuena mucho, he participado en varios tapati, nunca he bailado la tapati, mi hija sí ha bailado en el Majana Otereo como parte de sus actividades escolares, Escolar. pero Pero sí, eso es un escenario diferente. sí. Pero sí ocurre mucho, que hay muchas personas Sí, Rapa Nui que se han alejado de la tapatí, por lo mismo. sobre todo el año 2019, que fue la previa a la pandemia, donde tuvimos un pic de 160.000 visitantes ese año, un pic turístico nunca antes visto, y donde mucha gente no bajó a la Tapatí, porque había perdido el sentido precisamente de la familia. Entonces a mí me parece fundamental esto, que está contenido en el concepto de Caín, ¿cierto? Respecto a cómo la genealogía es fundamental, dentro de todo lo que ocurre en Rapa Nui y cómo esa genealogía está vinculada al Caín, a la tierra, a la isla. Me parece que es muy importante. Entonces, nada, me gusta mucho, para abrir la palabra y no tomarla yo sola, pero sobre todo este tema que nos convoca, respecto al colonialismo, a cómo podemos enfrentar esta trinchera desde el mundo académico, cuando a veces evidentemente estamos en posiciones asimétricas y en lugares donde, claro, la participación no es solo, no es oblicua, o sea, no tiene también este carácter que puede ser muy colonial y del cual hay que Sí. tener mucho cuidado. Así que eso, no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o comentario. ¿Virtual o aquí Virtual presente? o sí, yo creo que el Teo puede tener alguna pregunta Martín tiene también. una pregunta. Dale. Talanoa. Así que lo- la primera pregunta, si es que el mundo que tú estudias, Moira, Rapa Nui o Pacífico, hay un concepto, no sé qué concepto de mestizaje es bien en la historia, pero Silvia Rivera Cusicán, que tiene otro concepto, quizá un poco más, pero algo así, porque yo no voy a poder responder para nada tus preguntas, pero sí uno pone su propia biografía cuando uno escucha cosas tan interesantes. Entonces yo creo que quizás, ¿sabes dónde venimos varios? Y el tema de distintas culturas, que a veces se vacía en la nada, ¿no? Pero está esa tensión. Entonces me gustaría saber, porque quizás en un momento la tomé como isla aislada, tenía un modo, pero ahora en esta apertura y lo que tiene que haber mucho familias mixtas, no sé, pues, sí. Hay mucha familia mixta. Esa primera preguntita. ¿Ya? La otra, no sé cómo pregunta, pero me parece muy interesante la idea del cuerpo como archivo. Eh, ¿Y qué te pasa a ti? Entonces, si como una cultura oral, entonces el cuerpo debe de venir archivo, sostener la memoria, el movimiento, la danza. Eso es muy interesante. Pero tú ahora te pregunto a ti, tú eres scholar y de alguna forma ocupas archivo con letritas, ¿no? Ajá. Y lees libros. Ya. No sé si hay una tensión. La Sí, sí tensión hay. con tu objeto de estudio es una oral y tú has estudiado teatro, o sea, suelto que también es parte tuya, Sí.
Pero ¿qué pasa en esa? ¿Hay una traducción completa o hay una cosa que es un resto? Sí, cambia. Bueno, voy a partir por tu pregunta del mestizaje. En Rapa Nui hay muchas familias mestizas, así como hay muchas familias continentales que se auto incluyen en la comunidad y que aprenden el idioma y todo. Papá y mamá continentales, niños continentales que se dan de lleno a aprender sobre la cultura, pero también hay familias continentales, madre Rapa Nui, padre chileno o continental y viceversa. Y en Oceanía pasa algo muy interesante. El concepto de mestizaje, no sé si no existe, pero el, eh, el hijo de madre Rapa Nui y padre continental es Rapa Nui. El hijo de padre continental, o eso fue el mismo que dijo lo mismo, de madre continental, dijo lo mismo, la dislexia, de madre continental y padre Rapa Nui es Rapa Nui. Lo mismo ocurre en los maorí. Los maorí en Nueva Zelanda también funcionan de la misma forma. Cualquier niño que nace de padre o madre maorí es maorí. Primero que nada. Después en inglés y te dan cuando te preguntan, bueno, ¿y tú de dónde vienes? Bueno, yo soy maorí, inglés, irlandés, porque te dan la genealogía completa, es súper bonito. Entonces yo, como chilena, debería decir, yo soy chilena, francesa, española, para atrás. ¿Ya? En Polinesia, y cualquier persona que nace dentro de la cultura de la Polinesia con uno de sus padres siendo de la cultura es tongano, samoano, maori, cook Island. Se absorbe, se absorbe. Es la cultura dominante en esa familia. Eso por un lado. El tema del mestizaje a mí me parece súper interesante porque es un tema que nosotros aquí en Latinoamérica, uy, se me fue el inglés, en América Latina lo manejamos mucho y como que convivimos con eso. Y es algo que a mí me cuesta mucho hacer entender a mis estudiantes cuando me toca enseñar ese concepto y que hay un montón de categorías y se les paran los pelos porque me dicen, oye, pero qué colonial. Sí, claro. El mestizaje, ya cuando voy a la lista del sambo ya me empiezan a mirar feo, porque es una cosa, porque eso allá no existe. Y porque también era una jerarquía social, no era solamente que tú fueras negro con indígena, sino que estaba más abajo en en la lista, no era el último que hacía todo. Entonces, yo creo que el tema del mestizaje sería súper interesante también vincularlo de alguna forma, pero yo todavía no sé cómo hacerlo porque me parece que aplicar este concepto de mestizaje a las culturas polinésicas cuando ellos no se conciben así, me parece de una colonialidad como una bufetada más bien. Y tu pregunta respecto del archivo, sí, yo como académica uso archivo. Como ustedes se habrán dado cuenta, la gente que cité, que ha escrito, la mayoría eran todos del Pacífico. Agustino Mágina, Kaili, Teresia Teaiwa, la linda Tujiwai Smith, y así muchos. Y yo tengo como dos líneas de investigación. Una es la transmisión oral, el Talanoa. El Talanoa es mi metodología por excelencia porque cuando yo viví en Rapa Nui entre el 99 y el 2012, la forma en la que yo me comunicaba con la gente en el día a día, cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba, eso, o sea, yo estaba recién aprendiendo, yo estaba en segundo año de la escuela de teatro, entonces yo cuando llegué allá, que llegué por asuntos familiares, no llegué de turista, llegué a conocer parte de mi familia que vivió muchos años en Rapa Nui, continentales todos, y que después se involucraron con gente, entonces llegué a conocer parte de mi historia a Rapa Nui. La narración oral ha sido fundamental de todo. Yo no hablo ni de leyendas ni de mitos, para mí son narraciones orales, todas. Son epopeyas, son historias épicas que narran la historia de Rapa Nui, los hechos, ver- verídicos o no, ese no es mi rollo. Eso es lo que fundamenta la cosmovisión Rapa Nui. Tú no le puedes venir a decir a un Rapa Nui, pero Hetereki no existió. Jotumatúa es un mito. Ah, no, te van a decir, toma tu avión y lárgate, porque es así. Ellos, entonces yo sigo eso. Y
después, cuando en mi trabajo académico, porque me exigen, porque ya me han preguntado varias veces, ¿y cuál es tu evidencia científica? Gente de antropología. Y yo digo, ay, pero no escucho nada de lo que yo dije, sobre todo cuando fue a hacer una presentación sobre la importancia de las narraciones orales em, como archivo de investigación. Y me dice, ¿cuál es tu investigación, tu evidencia científica? Mi evidencia científica son la cantidad de obras de teatro que se hacen en los colegios narrando su historia, que son tomadas de narraciones orales, que cuando yo viví en la isla y después de muchos fracasos teatrales, finalmente logré hacer una obra en Rapa Nui, bien. Y de ahí de a poco los colegios han tomado, y cuando yo me fui de la isla, había un solo colegio que hacía obra de teatro, y en un espacio de 10 años ahora todos los colegios hacen teatro para el Majano Tereo, para el Día de la Lengua. Esa es mi evidencia científica, y eso es todo narración oral. Entonces yo hago una mezcla, y el archivo que utilizo el archivo escrito que utilizo es del Pacífico. Me gusta también utilizar autores latinoamericanos porque en Nueva Zelanda como país inglés, los autores latinoamericanos como escriben en castellano quedan, entonces yo los traigo porque yo soy chilena. Eso a mí me sostiene, eso me marca también desde dónde estoy mirando. Soy chilena que vivió en Rapa Nui durante mucho tiempo porque tengo relaciones familiares duraderas desde el 1970 hasta el día de hoy. Entonces, yo como chilena ocupo textos chilenos, latinoamericanos, que me parecen que aportan. Y como tengo la fortuna de hablar distintos idiomas, mezclo también literatura en distintos idiomas. Y ahí tengo la suerte de poder mezclar autores tahitianos que escriben en francés, o de Nueva Caledonia, o todos los ingleses, autores alemanes que han hecho investigación en Rapa Nui, que han escrito y que el texto solamente está en alemán, como el de Bartel, eh, y así. Entonces mezclo todo porque uno no es yo. Yo tengo muchas aristas y puedo tomar de distintas cosas. Y eso es algo que me lo dio el teatro así, pero 100%. Eso te puedo contar. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. La profe. Hola, Moira, Hola. un millón de gracias por la presentación, súper interesante. Y mi pregunta sale de la ignorancia total Dele nomás. al respecto. Eh, ¿Cómo se aprende? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje? El proceso de ¿Para los niños de Rapa Nui o para los que estén...? El proceso de aprendizaje es en el hacer. Cuando yo entré a bailar en el Caricari es uno de los grandes grupos de baile Rapa Nui. Yo bailé en el Caricari como 5 años. Bueno, ¿por qué entré a bailar en el Caricari? Porque mi práctica teatral venía de Santiago y yo venía armada de Radrigán, Pirandello, Grifero, Shakespeare y Molière. Y los chicos de Rapa Nui me dijeron, ¿qué? No nos interesa ninguno de ellos, nosotros queremos contar nuestra historia. Y se fueron de la sala, cara dura. Entonces yo di bote, pero así como arpa vieja, mal. Entonces yo dije, bueno, si no puedes contra ellos, te los unes. Entonces salí y me di cuenta que la sala de clases tampoco funciona. Entonces terminamos haciendo los talleres de teatro en el Bosque de las Guayabas, en la aldea. Usted sabe dónde estoy hablando. Entonces, ahí yo dije, ok, tengo que aprender. ¿Dónde estoy? No estoy en Chile. Rapa Nui no es Chile. Pertenece colonialmente, pero pertenece a Polinesia. Ni siquiera la Polinesia, ese concepto de Polinesia en el Pacífico ya porque es muy colonial, Polinesia, Melanesia, Micronesia. Ahora se habla de Oceanía y el Océano Pacífico se llama Temoana Nui Akiva. Eliminaron el concepto de Pacífico también. Y después van a volver a cambiar el nombre. En fin, entonces dije, ¿cómo aprendo? Como yo vengo del teatro, a mí que me dijeron, bueno, hay que hacer, ya estaba en mi salsa. Y el baile en Rapa Nui se aprende en el hacer. Entonces fui al Caricari y hablé con el director. Quiero aprender. ¿Quiere aprender? Alahu. Eso quiere decir, si quieres aprender, súbete al escenario y baila. Eso significó, no tan literal, pero eso significó 3 meses de ensayo,
todos los días, yo iba a todas las funciones del Cari-Cari. Como soy matea y me gusta el tema de del performance, me aprendí, pero todas las canciones que el Cari-Cari baila hasta el día de hoy. Yo dejé de ir a la isla durante 10 años, volví el 24 y yo todavía me sabía las canciones. Me las aprendí, las traduje, pregunté, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Traduje esta frase. ¿Es esto lo que estoy diciendo? Sí, pero tú la escribiste en el presente y es en el pasado. Esa rayita, esa I, te lo tira al pasado. Ah, ok. Entonces yo aprendí inmediatamente que lo que yo estaba bailando tenía un sentido. Yo estaba contando una historia. Para mí eso ya era teatro. Entonces yo seguía en mi práctica. Y es súper interesante porque la palabra teatro en Rapa Nui no existe. No existe, porque todo es narrar una historia. Existe el concepto de performance, existe la manera de decir, te voy a contar, te voy a hacer saber, te voy a narrar, te voy a recitar. Todo eso es contar una historia, todo eso se enmarca dentro del teatro, pero el teatro está puesto. El La, cuerpo aprende. la representación está puesta, el cuerpo aprende. Entonces, claro, de yo pararme atrás y seguir 2 pasos para allá, 3 pasos para acá, la vuelta y ahora tengo que mostrar aquí y no sé qué, no sé qué, de repente descubrí, ok, estamos hablando de la salida del sol, del horizonte en el mar, cuando llovió. Por ejemplo, yo no sé si esa canción existe, parece que no, pero, y de, por ejemplo, de que vamos navegando y vamos remando y vemos las estrellas. Todo eso se aprende, pero tienes que hacer el esfuerzo de leer las letras, de ir a los ensayos, de perfeccionar Eso ya es mi pela de cable yo como actriz, de el movimiento. Yo en Nueva Zelanda bailo en un grupo a veces, no siempre, pero a veces bailo en un grupo de las Islas Cook. Y siempre me dicen, nos encanta ver cómo tú mueves los pies porque es perfecto. Claro, porque yo lavaba los platos bailando para saber cómo mover los pies y que las rodillas no se me hicieran para todos lados. Entonces mi movimiento es preciso, porque así lo vi yo. Y así aprendí yo con la Raquel Roe, que es la bailarina, es la gran maestra de baile de todas las bailarinas que hay en Rapa Nui en este momento, incluyéndome. Entonces yo cuando voy a Rapa Nui le digo, ya, por Raquel, una clasecilla. Y a ella yo le pregunté esto, ¿qué se hace? Y hablamos del episodio del meneíto. Le dio rabia, nos reímos a carcajadas, porque al final decíamos, ¿te imaginas bailar en la mitad de la tapatía? El meneíto, el meneíto. Y era como, ¡no! ¡Qué horrible! ¡Qué horror! Pero preguntamos, yo pregunté a la coreógrafa en ese momento, ¿qué se hace? ¿Se restringe? Si restringes te queda la pelota, te queda pero la escoba, no puede restringir. Pero, y ahí también en ese mismo ensayo, en esa misma tapatía, en algún momento la Raquel, que estaba ahí guiando, dijo, bueno, si quiere venir a bailar, tiene que ir a una academia durante todo el año para poder venir a bailar acá. Entonces dije, uy, van a hacer una especie de audición después para entrar a la tapati. Ahí también va a quedar la pelota, porque van a haber muchas Rapa Nui que no necesariamente bailan, pero que a la tapati sí bailan. Y dije, chiquilla, esto es un problema mayor. No sé cómo lo van a solucionar. Yo solamente te puedo hacer la pregunta y plantearte la inquietud. Yo no te puedo dar la solución ni me interesa. Pregunta. Así no, que Sí. tengo una pregunta. Es que a medida que estás hablando hice una comparación que puede ser muy mala, pero Todo sirve. con la fiesta del sol de Arica, ¿ya? ¿Ya? Porque en el fondo lo que me preguntaba era cómo conviven en la tapati, la fiesta del sol, las diferentes capas. Y yo lo uso todo Sí. ese concepto, las capas que son propias del pueblo Rapa Nui, de cierto grupo Rapa Nui, de otros, los turistas, el municipio, las instituciones públicas, los que habitan la isla, que no son Rapa Nui, Sí. porque cada una tiene diferentes como objetivos, sentimientos, involucramiento. Y en el caso de la fiesta del sol, donde bueno, me ha tocado trabajar con las organizaciones afro, ¿Ya? que también, o sea, están todo el año ensayando, es una Sí. cosa, y hay todo un proceso para que lleguen a formar parte Ujú. ¿cómo le llaman allá? No me acuerdo, pero la presentación del grupo que está ¿Ya?
que está ahí y tiene sus pasos, hay una disputa también de poderes, quiénes son más los afro, más los Sí, sí, aymaras, sí. los bolivianos, todas esas cosas, entonces, pero también es una actividad que se lanza a Chile, porque dice, bueno, quizás la también es más mundial, pero en el caso Pero que está abierta. claro, que está abierta y la gente va, viaja a Mm. conocerla, a verla, a Sí. aprenderla. Entonces, ¿cómo conviven esas capas? O sea, están conviviendo, se están interaccionando, pero creo que esa es una pregunta interesante como para ir mirando las Mm. conexiones de los diferentes grupos. Entonces, eso me Bueno, intriga. yo tengo en el horno otro artículo ¿Ya? que habla justamente de si la Tapati es un festival local o turístico. Ujú. Y de un poco la escoba que quedó durante el COVID, porque la presencia online también generó un montón Se de... transmitió online, si me acuerdo. Pero es que no solamente se transmitió online, sino que, por ejemplo, los conjuntos de baile se ensayan, es muy divertido porque la isla es enana, todo el mundo se conoce, pero los ensayos de baile son en absoluto secreto. O sea, yo si bailo en el conjunto A, no le voy a ir a decir al conjunto B que es lo que estamos bailando. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Gente que va a grabar y tenemos al Táigaro, yo no sé si estuviste ahí, pero tenemos al director del conjunto en la mitad del ensayo gritando, no se puede grabar, no se puede grabar, quítale el teléfono. Y es un estrés, porque también mucha gente, Rapa Nui, que está en el continente durante los ensayos y que por a veces motivo va a llegar muy justo y quiere bailar, dice, ay, pero ¿por qué no muestran los ensayos por Facebook y yo me lo emprendo acá? Y después llego y baile. Todo eso rompe la relación, rompe todo lo que estábamos hablando aquí. El tabá se hace trizas porque ahí no hay. Entonces, eso es una pregunta que yo también me hago y que para la cual tampoco tengo respuesta, pero es el tema de... Y que también en Rapa Nui algunas personas que han sido parte de los organizadores, por ejemplo el Julio Otu, el Tito, que fue organizador de la Tapati bastante tiempo, dice, yo creo que la Tapati tiene que reconocer su carácter híbrido y reconocer que la banda con la que corona la reina y la corona, por muy de Majute y de Toromiro que sea, es una banda de la reina de mi universo. Entonces, no nos vengan a pasar gato por liebre con que esto es tradicional, ancestral, milenario, cuando tampoco puede ser, porque la Tapati y la fiesta de la primavera llegaron en 1968. Entonces, hay una conversación constante de qué medidas puede tomar Rapa Nui y los organizadores de la Tapati para, no para definir, pero sí para reconocer que la Tapati tiene distintos públicos. Y cuando cosas como el meneíto suceden en el conjunto de baile, que es el corazón de la Tapati, mucha gente Rapa Nui dice, no vengo más a esta cuestión, porque esto ya es un circo. ¿Cómo venir a preguntar qué es el meneíto? Las continentales se ofenden porque la Raquel les dice, bueno, si quieren bailar tienen que aprender a bailar. Cosa que yo dije, sí, pues. Y yo lo encontré como lo más obvio, pero lo encontraron de una ofensa terrible. Y yo dije, pero ¿y cómo? No sé. Es un tema súper interesante, yo no tengo Sí. ninguna respuesta a esto. No creo que tenga un fin ni un... Pero sí es interesante hacer la reflexión eh, y, y vamos a ver qué surge. Yo solamente puedo ver, aportar mi comentario y participar cuidando el vínculo lo más que puedo. Esa es toda mi participación. Buenísimo. Sí. No sé ¿Hay si más alguien preguntas? de los conectados puede dejar de compartir. Ah, No, para que no nos hay más. veamos. No hay más preguntas. Soy la Sonia nos visita de la isla. Sí. No sé si tienes preguntas. No, interesante igual. Aprendí mucho más y se me ocurrieron algunas ideas para trabajar con los niños. Ah, fantástico. Eso es como trabajar esto con los niños, pero eso es ver cómo aprenden. Porque los niños están todo el año bailando. Tienen la participación del Majano Tereo, que es la celebración del Día de la Lengua. Tienen eventos en el En colegio. colegio se hacen dos eventos grandes El Día y del se Patatau, ¿o prepara, no? primer Sí. semestre se prepara, Bajándote para octavo se Mm, llama, que es solo recitar. sí.
recitar y ahí los niños incluso continentales se aprenden Sí, las poesías en Rapa Nui y aprenden también a pronunciar. sí. Y después el día de la presentación tienen que vestirse también de Rapa Nui, confeccionan sus trajes, así que igual es un proceso largo. Y después en noviembre también se hace otra actividad que es el Día de la Lengua, de donde se quiere difundir, mantener y que los niños también aprendan y hablen la lengua. ¿Ya? Sí, Entonces aquí también participan niños de Rapa Nui continentales. Es un claro. evento bien, bien importante porque participan desde los niños más pequeñitos, que son de los jardines, hasta los niños de la educación media. Claro. Y se hace durante 2 días, que se hizo hace poquito, el jueves y el La viernes de la semana semana pasada. pasada. Sí. Y es bien interesante también. Sí. Yo quisiera tomar un último punto, Dele. un último punto. Que me parece súper interesante poner sobre la mesa el tema de que los bailes, porque yo he escuchado mucho la crítica también de que, pero si hoy día los Rapa Nui se sacaron la ropa, porque para el tema de los bailes, para el tema del turismo, no es algo ancestral, no lo podemos ver históricamente, entonces con eso también de alguna manera se le quita valor a una práctica que es sumamente importante en la isla, que es parte de lo que los mismos Rapa Nui reivindican, muchos Rapa Nui reivindican hoy día, que es el tema de la cultura viva. Que estamos vivos, por tanto, también con un discurso de la transformación cultural y con ello poder tener esta continuidad de alguna forma. Entonces a mí me parece súper interesante esto porque en definitiva permite ver cómo el baile también ha sido un espacio donde se ha resguardado precisamente el Reo Rapa Nui Sí. eh, a través de enseñarlo, de verlo, de practicarlo, porque es una práctica el bailar. Y con ello también está, porque además las canciones en Reo Rapa Nui dan cuenta de historias antiguas. No todas, obviamente hay canciones que son nuevas, pero muchas dan cuenta de historias antiguas que se sostenían también, por ejemplo, en las figuras con hilos, que son los kaikai, que son ideogramas, ¿no? Que van contando historias, podríamos decir entre comillas, quizás precoloniales algunas, ¿no? Entonces, eso a mí me parece súper importante porque es no quitarle valor a las prácticas actuales de los pueblos, pensando como que los pueblos son estáticos, que están ahí tallados en piedra en el caso de Rapa Nui, sino que tienen todas estas performances que en definitiva permiten encarnar, como dice la Moira, ¿no? La memoria y transmitirla, enseñarla, porque finalmente eso es que los niños vean, que los niños aprendan. Y eso se hace no solo en la Tapati, sino en muchas otras situaciones, porque la comunidad Rapa Nui, como bien nombró la Moira, es muy performativa. Entonces, el día de no sé, la recreación de la llegada de Jotumatúa, también el tema del 9 de septiembre de la anexión, se recrea el momento. Entonces, eso es muy de lo de la actuación, ¿no? Es Y muy una. comunitario. Es comunitario. Es comunitario. Sí, estoy de acuerdo. En este caso, la lengua se transmite siempre y cuando tú cantes cuando bailas, Claro. porque eso es una exigencia, no es una exigencia, es una forma de ser en el baile, que cuando uno baila en Rapa Nui, uno baila y canta a la vez, y no canta despacito, tiene que cantar fuerte. Durante la Tapati, eso se espera del conjunto. Imagínate tener a 100 personas cantando al mismo tiempo. Y en esa presentación en el 2024 nosotros entramos cantando a capela. Costó un mundo, porque la gente tenía un mes para aprenderse la canción. Pero es parte del baile, cantar es parte del baile. Es una performance coral. Exacto. Sí, es el coro griego. El rito también. Bueno, en el libro que yo escribí sobre el teatro Rapa Nui, yo hablo del teatro griego, porque a mí cuando yo lo vi, porque tienen un performance, esto es precolonial, que se llama coro paína. El coro paína era un rito póstumo que el descendiente mayor del difunto hacía 5 años después de la muerte. Y al frente del Ajú, donde está la plataforma, donde están los Moai de pie, había un círculo de piedra. Dentro de ese círculo, te puedo mandar, tengo una imagen que es
es una visión artística, pero es más o menos eso. Creaban una escultura, una figura muy, muy alta, de como 3, 5 metros de altura, hueca. El anfitrión se metía dentro de esa figura, sacaba la cabeza por la boca y dramatizaba la vida del difunto. Si eso no es teatro griego, yo no sé lo que es. Claramente no es, exacto, claramente no es teatro griego porque es Rapa Nui, es Aamu, narración, Rapa Nui. Pero yo cuando vi eso dije, wow. Entonces sí, si me da su WhatsApp, le mando el libro. Oye, te queremos dar las gracias. No, muchas gracias a ustedes. Por tu Muchas gracias. tiempo, tu investigación. No hubieron más preguntas en el Y chat, todos pero los también que gracias a estuvieron, todos quienes se dice, mantuvieron. dice. Ah, bueno, el Teo dice, muchas gracias Moira por tu presentación, lo encontré muy esclarecedor sobre muchos puntos Hola, y tía. abre estas preguntas acerca del dinamismo de la Tapati, esa atención festival turístico, instancia comunitaria de recreación y de actuación. Sí. Ese enfoque sobre el cuerpo y el baile alumbra esa atención. Maururo. Gracias, Teo. Saludos. Sí, Súper. saludos. Bueno, muchas gracias. Igual Muchas gracias a ustedes. va a estar esta presentación en las redes del Instituto de Cine, así que también ahí se puede, si quieren volver a revisar. Ah, Sí, así que gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.